Muy bien, la siguiente charla es a cargo de Daniel Estevez, A4 Golf Papa Zulu, con 31 años. Es un radioaficionado muy joven para la edad media actual en este hobby. Obtuvo su indicativo en 2014 y no fue para hablar por radio, sino porque le interesaban los aspectos científicos y técnicos de la radioafición. Aunque alguna vez hace QSO o participa en concursos, la mayoría de su actividad como radioaficionado se focaliza en la experimentación. Su actividad se ha centrado en los satélites y el espacio. También el procesamiento digital de la señal y el uso de RF para hacer mediciones físicas como radar, Doppler, polarización y demás. Es un miembro activo de AMSAT-EA y también colabora con otras asociaciones y organismos. Daniel es el desarrollador de GR Satélites, es un software para GNU Radio que permite la decodificación de telemetría y de numerosos satélites de radioaficionados. En definitiva, es un radioaficionado muy joven que se incorpora a este hobby con un alto grado de formación y especialización y que además domina perfectamente el inglés hablado y escrito. Nos va a hablar del Allen Telescope Array, que es una gran instalación de radioastronomía y búsqueda de señales de origen desconocido que se encuentra en California. Solo el hecho de que un radioaficionado ecoalfa haya logrado colaborar con ellos y trabaje en ese proyecto, pues implica, yo creo que implica al menos tres cosas. Una, que no sabemos el talento que tenemos entre nosotros. Dos, que los jóvenes encuentran más interés en la radio como medio para experimentar y no como medio para puramente comunicarse. Y la tercera es que se pueden hacer grandes cosas sin tener una instalación en casa. Así que enhorabuena por tus logros, Dani. Seguro que son el inicio de otros grandes que vendrán. Y adelante con la charla. Muchas gracias, Luis, por esa presentación tan fantástica. Hoy os voy a hablar de las actividades que estamos haciendo con el grupo de GNU Radio en el Allen Telescope Array, que es un telescopio, un radiotelescopio que hay en California. La historia empieza en septiembre del año pasado, cuando GNU Radio, que es un proyecto open source para hacer radios definidas por software, y el SETI Institute, que es una organización americana para la búsqueda de inteligencia extraterrestre, comienzan un proyecto de colaboración. Las actividades de GNU Radio y el SETI al final están bastante en línea y entonces pues una colaboración en la cual el conocimiento de procesamiento de señal de la comunidad de GNU Radio y el software open source y por el otro lado este proyecto de investigación, proyecto pues al final científico de SETI se alían e intentan ver pues qué tipo de proyectos se pueden comenzar. Como parte de esta colaboración, algunas personas de la comunidad de GNU Radio tenemos la magnífica oportunidad de acceder al Allen Telescope Array remotamente durante los fines de semana para desplegar nuestros experimentos, hacer observaciones, probar software y colaborar con la comunidad científica que está trabajando allí en ver cómo el software de GNU Radio se puede adaptar o qué ventajas les puede ofrecer para trabajar en radioastronomía y en búsqueda de inteligencia extraterrestre. Antes de empezar la charla propiamente dicha, tengo que agradecer a las personas y entidades que han hecho esto posible. En primer lugar, el hardware que estamos utilizando en el telescopio ha sido financiado por Breakthrough Listen y Berkeley SETI Research Center. Berkeley SETI Research Center es otro proyecto de SETI por la Universidad de Berkeley, en California, y Breakthrough Listen es un proyecto con muchísimo dinero, fundado por un multimillonario ruso, para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Tengo que agradecer también muchísimo al personal del telescopio y de SETI Institute, en particular a Will Farah y Alex Pollack, porque ellos están trabajando casi codo con nosotros los fines de semana para que todo esté puesto a punto, todos los problemas que podamos encontrar nos ayudan. Y por supuesto a todos mis compañeros del equipo de GNU Radio. La lista es muy grande porque somos un equipo muy diverso y grande. Seguro que me estoy dejando a alguien, pero por supuesto, pues todos los que figuran aquí. Entonces, vamos ya con la charla. Lo primero que voy a hacer es una especie de visita virtual del telescopio. Esto, lógicamente, no va a ser como la visita de Lleves del año pasado, pero creo que aún así es interesante para toda la gente que le gustan las microondas y que le apasiona la radio
ver qué tipo de instrumentos, qué tipo de antenas hay en el Allen Telescope Array, que es una instalación científica única. Lo siguiente que voy a contar es un poco qué tipo de experimentos estamos haciendo nosotros, la comunidad de GNU Radio, con el telescopio. Y por último voy a terminar, pues, abriendo el plató para ideas de colaboración con la comunidad. He titulado esto ¿Qué puede hacer el ATA por vosotros y qué podéis hacer vosotros por el ATA? Porque para nosotros es muy importante estar en contacto con la comunidad, con todo el mundo, potencialmente cualquiera que esté interesado, y ver qué tipo pues de relación de colaboración se puede establecer. Entonces, bueno, vamos primero con el telescopio. Esto realmente no va a ser una visita virtual en toda regla. Principalmente voy a hablar un poco de las antenas y los equipos. Voy a recorrer pues, cada una de las cuestiones técnicas que hay a lo largo de la cadena de señal. Si queréis una visita virtual de verdad, os recomiendo este vídeo. Se puede encontrar en YouTube buscando Tour de Allen Telescope Array. Allí están Well y Alex y os muestran, pues aquí se puede ver una foto del vídeo donde están paseando y mostrando las antenas y también muestran algunos de los equipos en el centro de procesamiento. Es muy divertido cómo hacen estos vídeos porque generalmente pues esto es un radiotelescopio, entonces no hay telefonía móvil, no hay wifi. Lo que hacen es cogen un iPhone, conectan un adaptador Ethernet por USB al iPhone y van paseando el iPhone con un cable de Ethernet largo. Y así es como graban estas cosas. Cuando lo hacen, esto es una conferencia en directo por Zoom, ¿no? Entonces, el Allen Telescope Array es una instalación única. Como digo, es el primer y único telescopio que ha sido diseñado para la búsqueda de inteligencia extraterrestre y la construcción, que empezó en el año 2007, fue principalmente financiada por Paul Allen, que es el cofundador de Microsoft, junto con Bill Gates. Este telescopio consta ahora mismo de 42 antenas de 6 metros y los planes originales era que esto se podía ampliar hasta 350. Todavía no ha habido ninguna ampliación para construir futuras antenas. La idea de este telescopio es que cuando uno quiere observar señales débiles, tiene que tener mucha área de recolección para recolectar toda la potencia posible de esta señal débil. Eso se puede hacer con una antena muy grande o con muchas antenas pequeñas. Entonces, la ventaja de tener muchas antenas pequeñas es que la construcción de cada una de las antenas es mucho más barata que construir una antena enorme, tanto por la estructura de la propia antena, el reflector en sí mismo, como la mecánica que va a hacer de rotor, todo se simplifica con una antena más pequeña. También la idea es que esto es escalable. En vez de construir una antena enorme, podemos empezar con 42 e ir, según vamos aumentando el presupuesto, cada vez más antenas. Luego, esto no está exento de dificultades técnicas. Al tener muchas más antenas, hay que enfasarlas todas para conseguir el mismo rendimiento que con una antena más grande. Y esto es una dificultad técnica. Hace falta la estabilidad de fase para enfasar todo. Es difícil también observar con la misma potencia los mismos fuentes astronómicas que observan telescopios más grandes. Y, por supuesto, mientras que un telescopio que conste de una sola antena al final tiene un solo receptor, en el ATA necesitamos un receptor separado para cada antena. Entonces, el número de, digamos, instrumental en la sala de procesamiento de radio, pues escala de manera lineal con las antenas y de repente se multiplica enormemente. Las antenas, que las vemos aquí en esta foto, son un telescopio gregoriano. Eso quiere decir que hay un receptor principal, que es una especie de parábola offset, y luego un subreflector que vuelve a reflejar la radiofrecuencia hacia el feed, ¿no? Que se encontraría pues, dentro, cerca del subreflector, cerca del reflector, perdón. El reflector principal, como he dicho, son 6 metros y el feed está protegido por una cubierta, que es este tubo que vemos aquí, que es metálico por debajo. Y la idea de esto es no solo que lo proteja de la intemperie y de los animales, sino que la parte de abajo es metálica. Porque el suelo, al estar caliente, mucho más caliente que el espacio frío, ¿no? Que el firmamento, siempre va a radiar. Entonces, esto protege al feed de la radiación del suelo y de potenciales interferencias que vengan pues, terrestres del horizonte. Aún así, es notable cuando operamos el telescopio las señales fuertes, por ejemplo, satélites de navegación por satélites, satélites de GPS, se cuelan por todos los lados, por los lóbulos laterales de la antena y podemos estar apuntando el telescopio en una dirección, pero viendo satélites entrando de muchas otras. Las antenas están colocadas según muestra este mapa, donde aparecen las 42 antenas, son esos cuadraditos rojos del mapa.
y parece que están colocadas un poco al azar, pero en realidad está bastante pensado. El objetivo es que las baselíneas, que son las distancias que separan las antenas, sigan una distribución normal. Esto quiere decir que hay muchas más distancias cortas que distancias largas. Esta distribución normal es lo que es ideal cuando vamos a hacer aplicaciones de interferometría. Y las baselíneas más largas, es decir, pues la antena, el par de antenas más lejano en el telescopio, son de unos 300 metros. Esto nos da una resolución más pequeña que otros telescopios que tienen antenas mucho más distantes, como el VLA, que también está en América, y tiene baselíneas de varios kilómetros, pero sin embargo es una resolución suficientemente buena como para observar muchos objetos astronómicos y obtener imágenes de ellos. Los feeds son logoperiódicos. Supongo que muchos conocéis una antena logoperiódica. Se caracteriza porque tiene un ancho de banda muy grande. Entonces, claro, este telescopio está principalmente pensado para SETI. No sabemos en principio en qué banda de frecuencias pueden estar transmitiendo unos seres extraterrestres, ¿no? Entonces, la capacidad de observar en un amplio espectro de frecuencia es muy importante. El feed tiene polarización lineal dual, es decir, hay pues, una antena que es horizontal, otra antena que es vertical, y recibimos de las dos antenas simultáneamente. Esto nos da la posibilidad de utilizar cualquiera de las dos polarizaciones o sintetizar alguna polarización circular. Hay dos tipos de feeds. Los que llamamos feeds viejos, que fueron los que se instalaron originalmente en el telescopio, tienen una cobertura de entre 500 MHz y 10 GHz. El LNA de estos feeds es criogénico para tener una temperatura de ruido muy baja que nos permita pues, observar señales muy débiles. Al final la temperatura de ruido está entre unos 40 y 80 Kelvin, dependiendo de la frecuencia y las condiciones. Y unos feeds nuevos que fueron una donación de Franklin Antonio, uno de los ingenieros de Qualcomm, y estos aumentan la cobertura hasta 15 gigas. Lamentablemente ya no sirven también para las frecuencias más bajas, pero lo más importante de estos feeds es que el feed completo es criogénico. Ahora veremos una foto, pero todo el feed está metido dentro de un dewar y esto mejora mucho la figura de ruido, sobre todo en las frecuencias más altas de microondas. La alimentación del feed es balanceada. Tenemos una línea de transmisión balanceada que sale de la antena logoperiódica y entra directamente en el LNA. Entonces, si queréis, el LNA tiene una alimentación diferencial y actúa de balun activo. La salida del LNA, lo que va hacia la sala de procesamiento, no es un coaxial. Sería muy difícil transmitir todo este ancho de banda y a una frecuencia pues, de hasta 10 o 15 gigas por un coaxial sin pérdidas y asegurando buen rendimiento de toda la frecuencia. Lo que se utiliza es una fibra óptica. Entonces, en el propio feed hay un láser que es modulado en amplitud con todo el ancho de banda de la señal que llega a la antena y a la LNA, y esa señal de láser se transmite por la fibra óptica hasta la sala de procesamiento. Aquí tenemos una foto del feed viejo, como se ve es una pirámide, y en dos laterales de la pirámide, que están verticales, pues tenemos los elementos logoperiódicos en la polarización vertical. En los otros dos laterales, que estarían horizontales, tenemos los elementos de antena horizontales. Y en la ilustración, el dibujo, podemos ver dónde están colocados el LNA y el dewar dentro de la propia estructura de pirámide. Como sabéis, una antena logoperiódica se alimenta por la punta, ¿no? por la parte de adelante. Entonces el LNA está colocado también en la punta, de modo que la línea de transmisión entre la alimentación de la antena y el LNA sea lo más corta posible, para tener pocas pérdidas. Los feeds nuevos tienen esta pinta, la estructura logoperiódica y piramidal se mantiene, pero sin embargo se pone toda esta cápsula de cristal en la cual se establece el vacío y un vacío criogénico para que todo esté a muy baja temperatura. Y el plástico blanco que vemos delante es una lente que mejora el rendimiento de la iluminación del disco en las frecuencias más altas. Una cuestión importante también es que el feed es grande y opera en un amplio rango de frecuencias. Entonces, el centro de fases del feed no es el mismo en todo el rango de frecuencias. El feed al final tiene un motor que lo mueve adelante y atrás, y según la frecuencia de operación debemos enfocar, así lo llamamos, debemos enfocar el feed para colocar su centro de fases en la posición correspondiente a la frecuencia a la que estamos observando. Las señales de las 42 antenas, dos polarizaciones, es decir, 82 señales, llegan por 82 fibras ópticas distintas a la sala de procesamiento de radio. Y aquí lo que vamos a hacer es esas señales ópticas, ese láser, lo vamos a convertir otra vez a radiofrecuencia
con un detector de láser y un modulador. Y entonces esa radiofrecuencia la vamos a procesar analógicamente para hacer básicamente down converter. Queremos bajar a una frecuencia intermedia que está centrada en 500 MHz o 512 realmente, en la cual podamos recibirlo con equipos de radio más normales. El down converter tiene un ancho de banda instantáneo muy grande, nos permite mirar 700 megas. Entonces, una loncha de espectro de 700 megas podemos elegir en cualquier sitio, desde los 500 megas a 15 gigas, que pueden soportar los feeds nuevos, y observar allí. Además, hay 4 osciladores locales con sintonizaciones independientes, de modo que esto quiere decir que podemos observar no solamente en una loncha de 700 megas, sino en 4 lonchas completamente independientes. Podemos seleccionar 4 bandas de observación y pues, recibir allí la radiofrecuencia. La estructura de este down converter es como se muestra aquí en el diagrama de abajo. Llega la radiofrecuencia, que ha sido convertida a la fibra óptica, entre 500 megas y 10 gigas, 15 gigas, según el tipo de feed. Hay un oscilador local variable, en el cual el objetivo es subir hacia arriba en frecuencia a una frecuencia de 15 gigas. En esta frecuencia de 15 gigas tenemos un filtro de paso banda, que es el que implementa esta canalización de 700 megas, y después tenemos un oscilador local fijo, que es el que ya baja a la frecuencia de 500 MHz. Aquí, pues, pensad que es instrumentación de laboratorio, instrumentación de radioastronomía, entonces son unos equipos con unas prestaciones muy buenas, un coste también bastante elevado. Los equipos de radio definida por software, propiamente dichos, que utilizamos nosotros, son los USRP N321 y N320 de Etude Research. Esto es la gama alta realmente de USRP. Son unos instrumentos muy potentes que tienen, pues como se ve ahí las características, en recepción, que es lo que nos interesa a nosotros, 2 canales simultáneos, hasta 200 MHz de ancho de banda, una DC de 14 bits, tienen también una FPGA bastante potente, en la cual podríamos realizar procesamiento de señal, podríamos realizar FFTs, por ejemplo, si quisiéramos, y luego todas las muestras digitalizadas en IQ salen por hasta 2 conectores de 10 gigabits Ethernet y van hasta un servidor donde son procesadas o son grabadas en disco, lo que corresponda. La única diferencia entre el USRP N321 y N320 es una plaquita adicional que tiene el N321 que sirve para exportar el oscilador local y compartirlo con otros canales y con otros USRPs para poder tener el mismo oscilador local compartido entre todos los USRPs que tenemos. Entonces, de momento tenemos solamente 2 USRPs. Los dos están conectados pues, a la salida IF del down converter. Como digo, tienen 2 canales de recepción y entonces lo que hacemos generalmente es que cada uno de los 2 USRPs va a recibir las 2 polarizaciones de la misma antena. Normalmente, los fines de semana, cuando trabajamos con el telescopio, tenemos acceso solamente a un número reducido de antenas, aunque como en realidad solo tenemos 2 USRPs, pues solamente podemos usar 2 antenas simultáneamente, así que esto no es mucho problema, y solamente un oscilador local del down converter, de modo que con los 2 USRPs solo podemos mirar la misma banda de frecuencias. Podemos cambiar en cualquier momento, pero simultáneamente la misma. Para experimentos concretos que tengamos en mente, se puede plantear al personal del telescopio con antelación y hablar con ellos de la mejor manera de interconectar las cosas o cómo se podría realizar si se requieren más antenas o se requiere utilizar varios osciladores locales para el experimento. Al final lo que ocurre es que, como os podéis imaginar, pues en el down converter entran realmente 84 fibras ópticas, salen muchísimos conectores. Imaginad que hay por cada antena, por cada polarización, 4 osciladores locales, entonces 82 por 4, no sé ni cuánto es. Y todo eso, pues hay que cablearlo a los receptores. Entonces nosotros tenemos un switch que podemos controlar remotamente, pero el número de puertos de switch es limitado y el número de cables coaxiales que hay por allí volando por la habitación, pues tampoco es cientos de cables coaxiales. Además de los USRPs, en la instalación de la Telescope Array hay lo que diríamos son los digitalizadores o los receptores pues, oficiales o originales del telescopio. Estos son unas tarjetas Snap que son muy usuales en radioastronomía y los fabrica Casper, que es una especie de organización o proyecto o colaboración para
diseñar y producir hardware específico para radioastronomía. Lógicamente es un mercado de nicho y las necesidades que tienen ellos pues, pueden ser un poco especiales. Una de las cosas buenas, si os interesa, es que la mayor parte de diseños de Casper son open source, así como casi todo lo que he contado del Allen Telescope Array. Podéis curiosear en internet, ver esquemáticos, diagramas de las PCBs, qué chips se utilizan, etc. Cada tarjeta Snap tiene una ADC que trabaja a una frecuencia de muestreo muy alta, parece prácticamente la ADC de un osciloscopio. Es una ADC de 8 bits, e igual que los osciloscopios, se puede utilizar intercalando en tiempo para digitalizar 1, 2 o 4 canales. En las snaps que utilizamos nosotros se utiliza para digitalizar 2 canales, las 2 polarizaciones de la misma antena. Entonces digitalizamos a 2 gigas prácticamente para tener 1 giga de ancho de banda y, como hemos dicho, la frecuencia intermedia está centrada en 500 megas, pero son 700 megas de ancho. Entonces, estos 700 megas entran de sobra en el gigahercio de espectro que tenemos. Si os imagináis, pues claro, digitalizar 2 gigasamples por segundo con 8 bits, esto es una locura de tasa de datos. Incluso sacarlo por un conector de 10 gigabits de Ethernet es imposible. Y si os imagináis que hay decenas de estos, incluso hasta 42 antenas funcionando a la vez, ¿a dónde va a ir eso? ¿No? Es muchísimo tráfico de datos. Entonces, en cada tarjeta Snap hay una FPGA que se encarga de reducir la tasa de datos. Soporta 2 modos. Un modo de espectrómetro, que lo que va a hacer básicamente es dibujar y transmitir un waterfall. Va a calcular líneas espectrales cada cierto tiempo. Y entonces lo vemos aquí abajo en el dibujo donde dice potencia en polarización dual. Tenemos la potencia en el canal X, la potencia en el canal Y y el producto cruzado XY, que luego nos van a permitir recalcular cualquier otra polarización, como fuera polarización circular o una polarización elíptica. Y después hay un acumulador del espectro que va acumulando durante cierto tiempo, una fracción de segundo, lo que nosotros configuremos, y eso es lo que nos permite reducir mucho la tasa de datos. Podemos imaginarlo como un waterfall, que las líneas se están dibujando, pues 10 líneas por segundo o lo que sea. Y todas esas líneas se envían al ordenador central por Ethernet. Esto es muy útil para muchos experimentos de radioastronomía porque lo único que hay que hacer en esos experimentos es observar líneas espectrales, es decir, mirar el espectro o mirar la diferencia de potencia entre si apuntamos a un objeto astronómico o apuntamos al cielo, que está más frío. Y por tanto, no nos interesan las muestras IQ como tal, nos basta observar un waterfall. Si nos interesan las muestras IQ, hay una manera muy inteligente de trabajar con ellas, que es diezmar bastante el número de bits, quedarse con muy pocos bits, en nuestro caso 4. Eso normalmente, las señales débiles con las que se trabaja en radioastronomía tienen muy poco rango dinámico y no se pierde nada por trabajar con pocos bits. Incluso hasta hace poco tiempo era muy normal trabajar con solamente un bit. Para hacer esto de forma más inteligente, en vez de pasar directamente un bit en la señal IQ, lo que hacemos primero es canalizarla. La vamos a canalizar con un banco de filtros polifase. Estos filtros lo único que hacen es separar en canales, en lonchas de 250 kHz y luego en cada una de ellas por separado se aplica esta reducción a 4 bits. La ventaja de esto es primero que si nosotros tenemos distintas amplitudes, ¿no? Porque hay frecuencias donde están más potentes, porque bueno, la respuesta en frecuencia de los instrumentos nunca es perfectamente plana. Nosotros antes de pasar a 4 bits podemos aplicar una ganancia, ¿no? Podemos ecualizar todas las frecuencias para que así el paso a 4 bits sea lo más óptimo posible y se pierda lo menos posible. Eso por un lado, y por otro lado, luego, no solamente podemos seleccionar qué canales nos interesan, igual no nos interesan todos los 1 GHz de espectro que provee el instrumento, sino que solamente nos interesan menos canales. Y no solo eso, sino que al final, imaginaos, aunque hemos hecho toda esta reducción de datos, son 42 antenas o 350 antenas, muchas antenas a la vez. Igual un solo ordenador no es capaz de procesar todo esto. Entonces, muchos problemas de astronomía se pueden paralelizar separando por frecuencia. Simplemente, pues este ordenador se va a encargar de estos canales, este ordenador se va a encargar de estos, y el banco de filtros nos permite tener la señal directamente partida en muchos canales que ya distribuiremos por el hardware de computación como sea más oportuno. Esto del banco de filtros polifase es muy usual en radioastronomía y lo encontramos en prácticamente cualquiera de los telescopios del mundo. Entonces, más o menos esto es la pinta que tiene lo que le ocurre a la señal desde que llega a las antenas, entra por los feeds, se transmite por fibra óptica hasta la sala de procesamiento y luego es digitalizada
con los USRPs o con los snaps. Después allí viene el software, que no he incluido en esta charla, pero generalmente estamos usando GNU Radio, lógicamente, pues para hacer todo tipo de procesamiento. Ahora, ¿con qué estamos haciendo en el telescopio? Pues os puedo dar una pista de qué pinta tiene el software que usamos. Entonces, bueno, nuestras antenas apuntan al espacio y el rango de frecuencias que tienen, ya lo habéis visto, de 500 megas a 15 GHz, cubren varias de las bandas de microondas de aficionados y otras tantas bandas de comunicaciones que son bien interesantes, como la banda S y la banda X de espacio profundo, de DSN. Entonces, pues simplemente con esas condiciones, todo lo que se nos ocurre lo recibimos, lo grabamos, lo analizamos, ¿no? Uno de los temas más interesantes es recibir sondas interplanetarias y otros satélites. Pues, en el espacio final vamos a encontrar satélites y vamos a encontrar elementos que son naturales, ¿no? Que ya estaban allí. Esto nos lleva a la radioastronomía. Radioastronomía es la observación de cualquier tipo de elemento natural que haya en el espacio, ¿no? En el universo, a través de la radiación electromagnética que emite en el espectro de radiofrecuencia, ¿no? En el espectro de lo que serían microondas en este caso. Distintos tipos de objetos celestes emiten distinto tipo de radiación por distintos motivos y nosotros podemos observar pues, líneas espectrales, que al final se ve una especie de montañita en el espectro, ¿no? Estos son emitidas por distintos tipos de elementos químicos o moléculas que se encuentran en estados de excitación y acaban radiando. También radiación de continuo, simplemente los electrones circulando en un campo magnético, las cosas que están calientes, emiten ruido en todo el espectro y púlsares, que son estas estrellas de neutrones que por su física tan violenta que tienen, cada vez actúan como un faro. Cada vez que iluminan a la Tierra, pues flash, se ve un pulso. Todo esto estamos recibiendo con el telescopio. También interferometría consiste en comparar la señal que llega en dos antenas para intentar obtener una medición o algún dato sobre ella. Y polarimetría, frente a muchas estaciones de aficionados que solamente trabajan con una polarización, nosotros tenemos acceso simultáneo a las dos polarizaciones, podemos sintetizar cualquier polarización si queremos, y eso es muy interesante para medir la polarización tanto de satélites. Por ejemplo, hemos visto cómo algunos satélites rotan, viendo cómo rota su polarización, porque la antena rota, o estudiar la polarización de objetos astronómicos. Respecto a las sondas, quizá la cosa más emocionante que hemos hecho ha sido conseguir detectar Voyager 1. En noviembre hicimos una observación con diversas grabaciones de 30 minutos y aquí se puede ver un pico en el espectro. Claramente está bastante fuerte las dos primeras grabaciones, son las dos primeras gráficas. Luego la tercera está más débil y en la cuarta ya ha desaparecido la señal. No sabemos por qué la señal se va desvaneciendo, pero así es el caso. Entonces, en 30 minutos se ve que se puede detectar con una sola antena de 6 metros claramente Voyager 1. Y nuestras estimaciones a partir de estos datos indican que simplemente con 5 minutos de grabación hubiera bastado para tener un pico que nos permita detectar Voyager, ¿no? Entonces esto indica que quizá con más trabajo en antenas mucho más pequeñas, 2 metros por ejemplo, sería posible detectar Voyager 1 a partir de una observación de varias horas. También hemos decodificado telemetría, pues al tener una antena un poco más grande que las estaciones amateur, podemos decodificar distintas ondas como Tianwen 1, Chang'e 5. Aquí tenemos una imagen del espectro de Tianwen 1 poco antes de llegar a Marte, pero incluso en órbita marciana hemos podido decodificar su telemetría. Hemos observado también maniobras. Aquí vemos el espectro, he pintado las 4 señales que transmite la misión lunar china Chang'e 5, una encima de otra. Son frecuencias distintas, pero para que se vean y se puedan comparar, las he pintado todas encima con distintos colores. Y vemos allí a la derecha del gráfico cómo, por ejemplo, la señal verde y la señal roja se pierden y el Doppler de las otras señales cambia cuando empieza la maniobra. Por radioastronomía, pues una cosa que hacemos mucho es observar la línea de hidrógeno. Todo el hidrógeno que hay en el universo radia en 1420 MHz y como todo lo que hay en el universo se mueve, pues al final esos 1420 MHz los vamos a ver más menos el Doppler. Distintas cosas que tengan distintas velocidades hacia nosotros se verán en distintos puntos de Doppler. Entonces, ¿esto para qué sirve? Por ejemplo, podemos observar la estructura de los distintos brazos de la Vía Láctea. Aquí en esta imagen de la derecha, que es un escaneo del plano galáctico, pues sería el plano, ¿no? La latitud galáctica 0.
En el eje de abajo tenemos frecuencia, en el eje vertical tenemos la latitud, ¿no? Mover de un lado a otro por el plano galáctico, y se empieza a apreciar cómo se separa la radiación en distintas bandas. Esas distintas bandas son los brazos de la Vía Láctea que rotan a distintas velocidades. Interferometría, pues quizá barriendo un poco hacia casa, hacia mi campo, porque es una aplicación que me gusta mucho. A mí me parece la aplicación natural de un array de 42 antenas. Si tienes tantas antenas, ¿qué vas a hacer? Comparar las señales entre sí, ¿no? ¿Esto que nos permite? Nos permite observar objetos astronómicos débiles, porque la idea es que nosotros, si tenemos dos antenas, pues la mayor parte de lo que recibamos va a ser el ruido, el propio ruido del LNA de la antena, el ruido térmico, etcétera, que no va a ser el mismo ruido en las dos antenas. Y un poquito de señal va a ser común, va a ser la señal que viene del objeto astronómico que queremos recibir. Entonces, comparando esa señal, correlando, podemos descartar todo el ruido, que no es común, no coincide, y quedarnos solamente con esa señal tan débil del objeto astronómico, que ha sido recibida la misma señal por ambas antenas. Esto también nos sirve para localizar con precisión la posición en el cielo, coordenadas en el cielo, de sondas interplanetarias, y es muy útil para la determinación de órbitas. Por ejemplo, hemos estado trabajando con Bill Gray para obtener posiciones más precisas de Chang'e 5, porque Bill Gray estaba interesado en ver su trayectoria y poder obtener una estimación de la órbita y unas efemérides. Y también la aplicación más interesante es obtener imágenes de verdad, una foto del objeto astronómico. Esto es work in progress. El fin de semana pasado estuvimos durante 18 horas, creo, recogiendo datos con todas las antenas, con el objetivo de después elaborar una imagen de un par de objetos astronómicos. Esto va a requerir mucho trabajo con los datos de calibración, procesamiento y demás, entonces work in progress de momento. Aquí ya conocéis a los que nos apasionan las señales débiles, pues al final muchas veces nos emociona ver un simple pico en un espectro o en una gráfica, porque sabemos lo que hay detrás, ¿no? Entonces, todo el trabajo que hay detrás. Aquí el pico que vemos corresponde a una recepción interferométrica del cuásar 3T286. Es un cuásar que está bastante distante. Yo no soy capaz de expresarlo en palabras, es una locura. Es un objeto muy, muy antiguo, muy, muy distante en el universo. Para el que sepa algo sobre redshift, pues el redshift es 0,85. Eso significa que si esta observación estaba hecha a 1,4 gigas, en realidad la señal que transmitió el cuásar la transmitió a 2,6 gigas y ha ido bajando por el camino, que ha ido pasando todo el espacio, se ha ido expandiendo entre medias de nosotros y el cuásar, y por tanto los fotones han ido bajando y bajando en frecuencia según pierden energía. Entonces, más o menos esto es un resumen del tipo de cosas que hemos estado haciendo en el telescopio. Y ahora nos queda la pregunta, ¿qué puede hacer el telescopio por vosotros? ¿Qué podéis hacer vosotros por el telescopio? También hay cosas que podéis hacer por el telescopio. Y cómo, en definitiva, pues todos, toda la comunidad, todas las personas en el planeta que estén interesados en este tipo de temas, pueden contactar con nosotros y empezar a colaborar. Entonces, como digo, uno de los aspectos para mí más importantes de las actividades que estamos realizando en el telescopio es la colaboración con la comunidad, entendida en el sentido más amplio de la palabra. Y siempre estamos abiertos en instituciones educativas, aficionados, todo el mundo, cualquier persona interesada. Constantemente hacemos experimentos, publicamos los datos en Zenodo. Zenodo es un repositorio almacén de datos científicos gracias al CERN, que dejan su ancho de banda y sobre todo su espacio de disco duro a toda la comunidad internacional científica, pues podemos albergar los datos, que muchas veces son voluminosos, en un sitio donde están bien clasificados. Y rutinariamente, pues la mayor parte de las cosas que he explicado aquí, los experimentos que hemos hecho, podéis ver datos, capturas IQ muchas veces, o las correlaciones en el caso de interferometría están publicados en Zenodo. Y yo también estoy escribiendo en mi blog sobre los experimentos que hacemos, gráficas, etc. ¿Qué tipo de cosas puede hacer el telescopio por vosotros? O nosotros que estamos operando el telescopio por vosotros. Pues el primer mensaje que quiero transmitir es que una antena de 6 metros es grande, pero no es mucho más grande que la antena que quizá puede tener cualquiera de vosotros. Por ejemplo, solamente son 10 dB de ventaja frente a 1,8 metros. Este 10 dB puede parecer un montón, pero en el fondo, pues a veces 10 dB el ATA tiene de sobra, y otras veces lo que no tienes de sobra lo compensas por otro sitio, con observaciones más largas, para tener más integración. Por ejemplo, si observamos 125 veces más, con una antena de 1,8 metros tenemos el mismo rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Si yo os digo esta observación con el telescopio, yo lo hago en un segundo,
vosotros en 2 minutos podéis hacerla. Esa imagen de la línea de hidrógeno está hecha con 3 segundos de integración por cada punto. Entonces, con unos pocos minutos se puede hacer con una estación más pequeña, la misma resolución, la misma señal. Y una cosa muy interesante es que el ATA puede servir, si estáis interesados, tenéis una idea loca, oye, a mí me gustaría saber si es factible que yo con mi estación pueda recibir esta cosa, observar esto. El ATA, lógicamente, es más potente y entonces, si yo puedo hacerlo rápidamente con el ATA, pues os da una idea de, trabajando vosotros como en vuestra estación, invirtiendo esfuerzo, si lo podéis conseguir o es una idea demasiado loca o de verdad merece la pena invertir esfuerzo en poner a punto la estación. O qué tal está funcionando vuestra estación en comparación con el ATA, ¿no? Quizá tenéis mucho ruido en el LNA, quizá la antena no es eficiente. También sirve para familiarizarse con interferometría, y la interferometría en realidad es una forma muy asequible en la cual uno puede empezar en casa trabajando con radioastronomía. Lógicamente hacen falta 2 antenas, hacen falta osciladores locales coherentes, pero luego es mucho más fácil, si tienes todo eso, detectar objetos astronómicos por el pico que producen, como habéis visto, el pico de 3C286, que si intentamos apuntar la antena a un objeto débil y ver simplemente que el ruido ha subido 0,001 dB, eso exige una estabilidad de la ganancia muy grande. También como plataforma para experimentos mucho más exóticos, por ejemplo, holografía. Iván tenía una idea de hacer holografía junto con José, pues en el ATA ya han hecho holografía, están los documentos publicados y cualquier día podemos volver a hacer holografía con el ATA para ver cómo funciona. ¿Qué podéis hacer vosotros? Pues lo primero, una estación más pequeña a veces puede tener ventajas sobre una parábola de 6 metros. La ventaja es que el haz es más grande. Entonces, si estamos buscando cosas a ciegas, es más fácil encontrarlo con un haz más grande, siempre que sean suficientemente fuertes. Por ejemplo, en el caso de Chang'e 5, nos estuvimos apoyando mucho en los datos de posición que sacaban diversos aficionados con sus estaciones más modestas. Ellos tenían más fácil encontrar la señal y luego ya nosotros refinábamos la posición. También ayudar en el procesamiento de datos. Al final, esto es una máquina enorme de generar datos. Podemos hacer muchas más grabaciones de las que luego podemos tener tiempo para hacer algo interesante con ellos. Entonces, si estáis interesados en a mí me gustaría una grabación de no sé qué, porque es que voy a mirar el espectro, voy a hacer no sé qué, quiero hacer algo, no os cortéis, decidlo, hacemos la grabación, la pasamos y es una forma pues de paralelizar, de tener más gente trabajando con el instrumento. Y sobre todo ideas interesantes. Cualquier idea es bienvenida. De momento a nosotros se nos han ocurrido pues ideas más clásicas de vamos a hacer el mismo tipo de cosas que hacen los otros radiotelescopios del mundo, vamos a aprender cómo funciona eso. Ideas también un poco más locas, pero todo tipo de ideas que puedan ser novedosas pues son interesantes. Al final el ATA es un instrumento no convencional en radioastronomía y es un instrumento único en el mundo. Entonces, cualquier cosa que se os ocurra, ponernos en contacto y se puede ver cómo se puede hacer realidad. Y esto es todo. Muchas gracias. Os dejo con esta foto de las antenas. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de resolverla. Perfecto, Dani. Muchísimas gracias. Impresionante. Creo que tenemos una magnífica oportunidad de... podemos llegar a ser unos privilegiados por poder tener acceso a este gran telescopio y seguro que surgirán muy buenas iniciativas. De hecho, hay varias en mente, con lo cual seguro que cosas haremos. En el chat han surgido varias preguntas. Mira, José 3HMJ dice, Dani, ¿cómo se sincronizan los osciladores locales de los receptores? Pues los osciladores locales hay dos. Está el oscilador local del down converter y luego está el oscilador local que utilizamos nosotros en el USRP. Entonces, en el down converter realmente es el mismo oscilador local. Es el mismo oscilador local que va a un mezclador distinto para cada antena y cada polarización, pero es el mismo oscilador local. Y luego los USRPs, lo que se utiliza es una característica que tienen, que es que el oscilador local de uno de los canales lo puedes exportar hacia afuera e importarlo en como oscilador local del resto de canales. De modo que puedes tener en los 2 USRPs y 4 canales en total el mismo oscilador local. Con eso tenemos una repetibilidad de fase. Al final, lo que hace falta pues es no que sea exactamente el mismo oscilador local, porque siempre vas a tener retardos de fase por las diferencias de longitudes de cables, pero sí que no te cambie, que tú lo puedas medir y calibrar. Ok, perfecto. Aitor, R2T, dice,
¿Tiene que haber alguna precisión especial en la distancia entre los platos o se resuelve por software? Esto, al final, pues las antenas, para enfasarlas, nosotros necesitamos saber con mucha precisión cuál es la distancia que hay entre ellas. Al final, enfasar es calcular con qué diferencia de fase va a llegar la señal a las distintas antenas. Entonces, nosotros tenemos que saber la distancia que hay entre las antenas con precisión mucho menor que una longitud de onda. Mucho menor que una longitud de onda es 1 milímetro menos, si nos vamos a las bandas altas 10 GHz, por ejemplo. Esto, las antenas, pues han sido colocadas precisamente, hay diversos reflectores para medir con una estación total, pero el centro de fases del feed, si queremos medirlo con una precisión milimétrica, la única forma de hacerlo es calibración, observando objetos astronómicos. Hacemos observaciones muy largas de cuásares y buscamos cuál sería la distancia exacta entre esos centros de fases que nos cuadra precisamente con la observación del cuásar que hemos hecho. Esta es la forma de hacerlo. Perfecto. David, A2TRP dice, hola, ¿los LNA se enfrían en la antena o en el centro de procesamiento? Se enfrían en la antena. En el centro del procesamiento solo va una fibra desde el LNA. Entonces, en el propio LNA hay un pequeño cryocooler, que lo llaman, es un refrigerador. Ok, perfecto. Máximo 1DDO dice, Daniel, ¿son todas las señales de la salida de los LNA coherentes? La salida del LNA es directamente lo que llega a la antena desde el espacio. No hay mezclador, no hay nada. Es en el centro de fase donde, como respondía a la pregunta de José, se asegura la coherencia al hacer el downconverter y al hacer la recepción con los USRPs. Ok. Y la última, de David, A1FAC. ¿Las señales de las dos antenas las juntáis en tiempo real o en postprocesamiento o en GNU Radio? Generalmente las juntamos en postprocesamiento, porque normalmente todo lo que hagas en tiempo real es a la hora de reducir datos, que siempre es una ventaja. Todo lo que puedas hacer que, digamos, no te impacte en reducir datos, pues siempre puedes calibrar después o lo que sea. Entonces, normalmente estamos recibiendo las dos, almacenando las dos y luego en postprocesamiento sintetizar, circular o lo que sea. Podría funcionar en tiempo real si quisiéramos. Perfecto, pues nada, insisto, muchísimas gracias y nada, vamos a la siguiente, que ya será la última de este bloque matinal. Adelante, Luis.